Y otro de los temas que vamos a hablar a continuación es la preeclampsia. La preeclampsia, según la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en la Embarazada, afecta del 8 al 10% de la población mundial y es la principal causa de muerte materna y neonatal, afectando en 76,000 casos de mujeres embarazadas y 500,000 de recién nacidos. ¿Qué es la preeclampsia, doctor Alejandro? Bueno, el caso de la preeclampsia es una patología que se va a instalar por causas que todavía no están muy bien demostradas, pero que nos va a ocasionar un daño a nivel de los vasos. Ese daño se llama daño endotelial. Ese daño endotelial nos va a provocar que la paciente curse con la presión alta y con daño a diversos órganos del cuerpo, que generalmente el primero que tenemos como foco es el riñón, en donde el mismo daño del vaso va a provocar una fuga de las proteínas a nivel del riñón. Prácticamente esta enfermedad se va a instalar generalmente después de la semana 20, muy parecido a lo que hablamos de la diabetes gestacional. Sin embargo, hay algunos casos en donde puede ocurrir antes de este tiempo, como en los embarazos molares, que es también una enfermedad poco habitual, pero lo regular es que lo veamos después de la mitad del embarazo. ¿Y una paciente que presenta hipertensión en el embarazo es diagnóstico de preeclampsia? Pues no necesariamente. Como tal, las patologías que causan hipertensión en el embarazo puede ser que la paciente ya sea hipertensa antes del embarazo o antes de las 20 semanas, que esto se conoce como hipertensión crónica o esencial. Cuando la paciente tiene más de 20 semanas, pero no presenta fuga de proteínas en la orina, en este caso se le llama hipertensión gestacional. Y en el caso donde ya tenemos la hipertensión asociada a proteinuria, o sea, salida de proteínas por la orina, entonces aquí ya tenemos el diagnóstico de preeclampsia. En el caso de que la paciente ya sea hipertensa crónica desde antes del embarazo o empezando antes de las 20 semanas de gestación y que posteriormente a las 20 semanas se le agregue la salida de proteínas en la orina, ya se conoce como hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, que son los 4 términos diagnósticos para las pacientes embarazadas con la hipertensión. La preeclampsia como tal sí puede ser clasificada como leve o severa. Esto es dependiendo del grado de riesgo o de severidad. La leve, digamos que manejamos menos complicaciones a corto plazo, y en la severa tenemos ya el riesgo de complicaciones en distintos órganos a corto plazo. Y doctor Alejandro, ¿cuáles van a ser los síntomas que va a presentar la paciente con preeclampsia? En los síntomas podemos tener el dolor de cabeza, puede presentar la paciente zumbido de oídos o visión borrosa, que son datos que se les conocen como de vasoespasmo. Estos síntomas normalmente ocurren conforme el cuerpo detecta presiones que no está normalmente acostumbrado. Otros signos que podemos encontrar son el edema o la hinchazón de los miembros pélvicos, aunque también ya comentábamos en los videos pasados que hay un edema o hinchazón que es fisiológico y que hay que diferenciar al momento de que tenemos síntomas de vasoespasmo para sospechar de si se trata o no de una preeclampsia. Claro que va a depender del caso, por eso es importante que acudan con su médico a sus valoraciones y a checarse inmediatamente en caso de presentar una elevación de su presión arterial. Él es quien dará la información acerca de lo que ustedes padecen y cuál es el tratamiento que se les va a seguir dependiendo del caso. ¿Y cuáles son los efectos para la madre y para el producto una vez que ya se hace el diagnóstico de preeclampsia? Bien, en este caso, con la preeclampsia, como comentábamos, cuando ya pasa a un grado de severidad alto, que es la preeclampsia severa como tal,
el riesgo es que puedan surgir lesiones en diferentes órganos. Puede ser el riñón, que pueda terminar teniendo una falla renal, puede ser a nivel del cerebro, en donde la paciente puede tener unas crisis convulsivas, que en este caso ya pasa a ser una preeclampsia, eclampsia, al momento en que tenemos ya un daño a nivel central, que eso es lo que nosotros en un momento dado tenemos que evitar, ¿sí? Y puede ser otros órganos como el hígado, que también se puede inflamar y puede tener una falla hepática, y inclusive problemas cardíacos. Digamos que todos los órganos tienen el efecto de daño al momento en que tenemos ya una preeclampsia severa. En el caso de una preeclampsia leve, el riesgo de que presente daño severo en alguno de estos órganos es muy bajo, entonces digamos que tenemos oportunidad todavía de manejarlo ambulatoriamente, siempre y cuando veamos que está en condiciones, o determinar una conducta ya obstétrica de desembarazo si estamos viendo que el embarazo llegó a su término. ¿Y el tratamiento cuál sería? El tratamiento está enfocado en eso, ¿verdad? El tipo de preeclampsia. En el caso de la preeclampsia leve, si el producto aún no está a término, lo ideal es tratar de monitorizar a la paciente con laboratorios y con revisiones prenatales semanales hasta que llegue a las 37 semanas, y una vez que llegue a las 37 semanas hacer una inducción del parto. Y en el caso de una preeclampsia severa es importante que estos pacientes se hospitalicen independientemente de las semanas de gestación, sea prematuro el producto o esté a término, se tiene que hospitalizar y se tiene que valorar el desembarazo a corto plazo, que inicialmente, al igual que en la preeclampsia leve, lo ideal sería inducir el parto. Aquí lo más importante es que, diagnosticando una preeclampsia severa, la paciente debe de tener una neuroprotección, o sea, debe de administrarse un medicamento vía intravenosa que se llama sulfato de magnesio, que es para prevenir la lesión al cerebro, ¿verdad? Y evitar las convulsiones, o lo que se conoce como eclampsia. Es por eso que es importante que la paciente permanezca hospitalizada, reciba este tratamiento, se le controle su presión con los antihipertensivos que se deben de usar, y empezar a hacer una inducción del parto para ver si la paciente puede tener su bebé por un parto natural. En caso de que no haya las condiciones o que no se tenga un buen progreso, entonces terminaremos efectuando una cesárea. No necesariamente tenemos que optar de primera instancia por hacer una cirugía, ¿verdad? Se tiene que valorar el estado de la paciente. Obviamente, si la gravedad de la paciente es demasiado alta y no hay buenas condiciones para un parto a corto plazo, entonces tendrán que correr los riesgos de hacer una cesárea. Así es, qué bueno que mencionas esto, lo del desembarazo, porque a muchas pacientes les surge la duda de que si tienen preeclampsia es igual a cesárea. Entonces ahí está resuelta esta duda, y por supuesto la última decisión la tendrá el médico tratante, su ginecólogo. Por eso es importante que lleven el control prenatal, como ya se los hemos mencionado. Bueno, este video lo concluimos. Esperamos que sea información útil, que les sirva. Dejen sus comentarios, sus likes. No se olviden suscribirse a nuestro canal para que sigan recibiendo la información a través de todos estos videos, e ingresar a nuestra página www.ginecobstetriciavirtual.com. Hasta luego. Acompáñenos.